Bienvenidos a este primer taller, cuyo objetivo es construir para su empresa un plan estratégico que le otorgue una ventaja competitiva verdadera, unos resultados nunca antes vistos en su organización. Comencemos primero por la pregunta más simple de todas. ¿Cuál debe ser la visión de una empresa? ¿Cuál debe ser su meta máxima, la mega a alcanzar? La meta máxima de una empresa es lograr un estado de rentabilidad o prosperidad sostenible. Pero cuando uno habla de este concepto, se imagina entonces un crecimiento constante y creciente cada año en la organización. Sin embargo, cuando uno ve un crecimiento de este tipo, como en el que observamos en estos momentos en la diapositiva, puede pensar qué va a pasar luego. ¿Será sostenible este crecimiento? ¿Cómo puedo asegurar que pueda crecer en un entorno estable de este tipo? Por lo tanto, el concepto que debemos alcanzar es el de ser una empresa no solo próspera, sino que siempre pueda alcanzar esa prosperidad. A esto lo llamamos organizaciones siempre prósperas. Esta prosperidad sostenible se alcanza al lograr crecimiento constante y creciente para todos los stakeholders, accionistas, empleados, clientes. Ahora la pregunta es, ¿estas organizaciones que logran este crecimiento constante y creciente sin correr grandes riesgos en un entorno que puedan sostener, con una ventaja que pueda durar, existen? Bueno, la respuesta es que sí existen. Y existen alrededor del mundo y aún en nuestro país y en nuestro continente. Un ejemplo de ello, por ejemplo, podríamos encontrarlo en el grupo Tata. Tata es un grupo indio que se dedica a negocios como acero, software, la industria automotriz, entre otros. Tata hoy representa aproximadamente alrededor del 5% del PIB de la India. Esto es un tamaño descomunal, teniendo en cuenta que el PIB de la India es considerablemente grande. ¿Cómo llegó Tata a poder obtener esta prosperidad sostenible? Si usted ve el crecimiento de esta organización, podrá ver datos como que hace algunos años Tata Steel, su acería, pudo comprar una de las acerías más grandes del mundo. Tata Motors es líder en su industria. Tata Software también lo es. ¿Qué tiene esta organización? ¿Qué tiene una organización como Inditex? Dueño de las marcas conocidas de Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, que puede crecer aún en medio de la crisis. El dueño de Inditex, el doctor Amancio Ortega, es uno de los hombres más ricos de España. Ratan Tata, el dueño del grupo Tata, también lo es en India. ¿Qué tienen estas empresas como Inditex, como Tata, como Adidas, como Intel, como Apple, como Samsonite, que pueden alcanzar estos resultados sorprendentes y crecer de manera constante y creciente en medio de un entorno seguro, estable, duradero? Bien, lo primero que vamos a definir es lo que no tienen. Estas empresas son diferentes porque no basan su desempeño en el control de costos. Estas empresas son muy diferentes. Hacen bien lo que otras ya hacen bien. Es decir, son eficientes en costos, pero eso no es lo que la hace diferente. La razón por la cual este estado de prosperidad sostenible no se puede alcanzar simplemente con la reducción de costos es porque las empresas llevan muchos años mejorando en costos, siendo cada vez más eficientes. Es decir, la capa de grasa que hoy queda es una capa lo suficientemente delgada como para saber que no vamos a poder seguir mejorando durante 5, 6, 8 años solo reduciendo costos.
Ya hoy hemos alcanzado un umbral de eficiencia lo suficientemente bueno. Entonces, ¿qué tienen si ese no es el camino que han recorrido? Bien, lo que tienen en común estas organizaciones es que tienen una propuesta de valor para sus clientes con ciertas características. Esta propuesta de valor es, primero, diferente a la competencia. Segundo, es una propuesta valorada por sus clientes, apreciada por ellos, no por la empresa. Y tercero, es una propuesta de valor difícil de imitar por parte de la competencia. ¿Cómo llamamos al conjunto de estas tres características? Bien, en la jerga empresarial utilizamos el término de ventaja competitiva para acuñar estas tres características. Ahora, la pregunta es, ¿tiene nuestra empresa una ventaja competitiva verdadera? Es decir, ¿su empresa es diferente, valorada por los clientes y difícil de imitar? Es una pregunta en realidad muy difícil de responder, pero la gran mayoría de las empresas dicen tener ventajas competitivas. Sin embargo, cuando usted pregunta a cualquier empresa cuál es, la respuesta es algo así como precio o costo, la calidad de mi producto, la infraestructura o aún el talento humano. Y cuando usted va y le hace la pregunta a la competencia directa, encontrará que la competencia directa también dice tener las mismas ventajas. Por lo tanto, ninguno es diferente. ¿Y qué decir de las ventajas competitivas que están basadas en precios? Que cuando una de estas empresas hace una promoción y baja su precio el 5%, ¿cuánto se tarda la competencia en imitar la misma acción? Correcto. Se tarda muy poco. Por lo tanto, no es una ventaja competitiva difícil de imitar. La estructura de costos es muy similar entre competidores y por tanto la velocidad a la que puede imitar un competidor esta acción es bastante corta. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué es una verdadera ventaja competitiva? Miren, el secreto de estas empresas está basada en el hecho de que estas empresas que son siempre prósperas tienen una propuesta de valor en verdad diferente, su competencia no ofrece la misma propuesta de valor, además de eso es apreciada o valorada por sus clientes y además son de verdad difíciles de imitar. Ahora, ¿qué posibilidad hay que su empresa tenga una de estas verdaderas ventajas competitivas? ¿Cuál es la clave de estas organizaciones? Bien, el secreto es muy simple. ¿Qué pasaría si usted pudiera resolver una necesidad muy insatisfecha e importante de sus clientes al punto tal que su competencia difícilmente puede hacer lo mismo en los próximos años? ¿Usted sería valorado por sus clientes? ¿Sería diferente? Bueno, si resuelve una de sus necesidades insatisfechas, sin duda sería diferente al satisfacer algo que el resto del mercado no puede. ¿Sería valorado? Bueno, si esta necesidad también es importante para ellos, sería sin duda apreciado. Y además, si lo hace de una forma que difícilmente pueda imitar la competencia, rompiendo paradigmas, diseñando soluciones diferentes, de ruptura en su mercado, difícilmente la competencia podrá alcanzarlo en los próximos años. Ese es el secreto. Identificar estas necesidades de los clientes importantes e insatisfechas es el camino para construir una propuesta de valor diferente, valorada por los clientes y difícil de imitar, que le otorguen a su empresa una verdadera ventaja competitiva. Y esta ventaja competitiva verdadera y duradera es el camino que estas empresas han recorrido para alcanzar la prosperidad sostenible de la que hemos hablado al principio como meta máxima de la empresa. Por lo tanto, el primer paso lógico y la primera pregunta que debemos resolver es ¿cuáles son esas necesidades significativas e importantes de nuestros clientes que debemos resolver
para obtener una ventaja competitiva verdadera y duradera? Nuestra conclusión hasta el momento es que para lograr este estado de prosperidad sostenible, las empresas deben desarrollar ventajas competitivas duraderas y verdaderas. ¿Cómo obtener una ventaja competitiva duradera y verdadera? Bien, para explicarlo, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si resolviéramos una necesidad insatisfecha e importante para nuestros clientes? Bien, yo creo que si resolvemos una necesidad importante e insatisfecha para nuestros clientes, seremos diferentes a la competencia. Y no solo diferentes, sino que debido a que esta necesidad es una necesidad importante, seremos valorados por nuestros clientes. No puede ser entonces cualquier necesidad. Y si lo hacemos de una forma en la que la competencia difícilmente nos imite, podemos tener las tres características de las ventajas competitivas. Es decir, el camino para lograrla está en resolver una necesidad insatisfecha e importante de nuestros clientes al punto que la competencia difícilmente pueda hacer lo mismo. Ahora, si queremos resolver una necesidad importante e insatisfecha de nuestros clientes, la primera pregunta sería, ¿cómo podemos identificarlas? ¿Cuáles son estas necesidades? Para identificar estas necesidades, vamos a proponerles un primer taller. Para identificar estas necesidades no podemos hacerlo desde nuestras oficinas, así que este taller consiste en ir al campo. Antes de ir al campo vamos a desarrollar un trabajo previo. En ese trabajo previo, el primer paso es definir cuáles son los distintos segmentos de clientes que existen para nuestra empresa y cuáles son sus necesidades. Nuestra recomendación es que usted pueda segmentar por necesidad cada uno de los grupos de los clientes que atiende. No se enfoque solo en los clientes que actualmente atiende o que representan el Pareto de sus ventas. Trata de describir todos sus segmentos. No importa el peso que tienen en sus ventas, aún los segmentos que están en pleno desarrollo o que están naciendo. Una vez identificados los distintos segmentos, lo que va a hacer a continuación es reunir en pleno a toda su alta dirección y designar personas de su alta gerencia o equipos de trabajo a cada uno de estos segmentos. La idea es que estos equipos desarrollen este trabajo de campo. Esos equipos serán asignados dependiendo de la naturaleza de su negocio. Por ejemplo, si usted es un retailer, si usted es una cadena de tiendas, su enfoque va a estar directamente ligado a sus consumidores finales. Los segmentos serán solo segmentos de consumidores finales. Pero si usted es una empresa que produce, distribuye o comercializa bienes para el consumidor final, la última milla, las cadenas de tiendas no son de usted, sus clientes directos son distribuidores, son mayoristas, vamos a tener que hacer dos tipos de estudios. Uno enfocado en el de consumidores finales y otro enfocado en sus clientes directos, generalmente nuestros canales. Para hacer este estudio, usted deberá tener dos roles y asignárselo a cada persona o a cada equipo de trabajo. El primer rol es el de representante de la empresa. Usted se va a dirigir a un grupo escogido de clientes de cada uno de estos segmentos y va a tener con ellos una entrevista con su propietario o con su administrador. Cada grupo deberá ir por lo menos a 2 o 3 clientes y efectuar estas entrevistas. En unos momentos les recomendaremos cuáles son las preguntas correctas que hay que hacer para hacer este trabajo de campo. El otro rol tiene que ver con designar también a estos mismos grupos a el grupo de consumidores finales. En este caso, usted desarrollará entrevistas con el mismo fin de encontrar cuáles son las necesidades importantes e insatisfechas de los clientes. Estas preguntas las podemos ver a continuación en la siguiente diapositiva. Las preguntas son las siguientes.
¿Cómo funciona el negocio del cliente? ¿En verdad lo entendemos? ¿Cuáles son las variables que más inciden en el éxito del negocio y cuál es su estado actual? La insatisfacción o deterioro de algunas de estas variables tiene su causa en nosotros, es producida por nuestra empresa. ¿En qué forma producimos esa insatisfacción o deterioro de las variables críticas del negocio de nuestros clientes? ¿Qué soñaría encontrar el cliente con nosotros para que su negocio fuera más rentable y más competitivo? ¿Cuáles son los reclamos más recurrentes del cliente para nuestra empresa? ¿Cuáles son las necesidades más importantes para nuestro cliente? ¿Y qué tan satisfechos están con cada una de ellas? Una vez respondidas estas preguntas en las entrevistas, el siguiente paso es designar a estos mismos equipos para que efectúen una visita como cliente incógnito a estos mismos clientes. Debe tratar de escalonar o trocar los grupos para que el cliente que ya ha visitado un grupo no sea el mismo, debido a que si el vendedor se da cuenta podría ofrecerle un trato preferencial. Y la idea es que pueda visitarlo como cualquier otro cliente. Diseñe la visita de este cliente incógnito y desarróllala haciendo preguntas para diseñar, para encontrar cómo es la experiencia de servicio de nuestros clientes en cada uno de los momentos de verdad. Con base en toda esta información, podemos tener la suficiente información para concluir cuáles son las necesidades más importantes y más insatisfechas de nuestros clientes, ambas características. Luego de esto, entonces, en resumen, lo que hemos hecho es, primero, hemos definido los diversos segmentos de los clientes, enfocados principalmente en la necesidad y sin importar cuál segmento es de mayor o menor tamaño o de mayor o menor potencial. Luego, para cada segmento hemos escogido una muestra representativa de clientes. Recomendamos que también podamos incluir, si es posible, clientes de la competencia, para no ver solo nuestra propia realidad, sino la realidad del mercado. El tercer paso luego de eso fue que designamos a un equipo de gerentes a cada uno de estos clientes, clientes canales y clientes finales, para efectuar un estudio que se basa en las preguntas que hemos recomendado. El cuarto paso es definir el cuestionario con el cual vamos a realizar estas entrevistas. Esta es la etapa previa. Ahora, antes de salir, en el quinto paso, construye un cronograma de trabajo para ejecutar rápidamente todas estas entrevistas y visitas, en donde puedan verse los tiempos, las tareas y los responsables de cada una de estas visitas. A continuación, en el sexto paso, despliegue el plan. Y por último, reúnanse para sacar las conclusiones y tomar la retroalimentación de todo este ejercicio hecho. El entregable de esta fase es que ustedes logren identificar cada una de las necesidades más importantes y más insatisfechas de nuestros clientes. Para cada una de estas necesidades desarrollaremos una descripción y desarrollaremos una nube o un proceso de pensamiento para tratar de entenderlas. Esto es lo que vamos a hacer en el siguiente paso o la siguiente etapa de este video. Hasta el momento tenemos dos grandes conclusiones. La primera es que la visión mega o la meta superior de una organización es alcanzar la prosperidad sostenible. Para ser una empresa siempre próspera, estas organizaciones no han enfocado sus esfuerzos en el control de costos, debido a que su nivel de eficiencia ya es lo suficientemente elevado y por tanto la capa de grasa que pueden eliminar de sus organizaciones ya es lo suficientemente delgada. De hecho, entonces, con este camino no alcanzarían un crecimiento sostenible de esta forma. Ahora, entonces, estas empresas tomaron el camino de ser diferentes,
tener una propuesta de valor que sus clientes aprecien y que difícilmente las puedan imitar. La unión de estos tres aspectos es lo que llamamos una ventaja competitiva duradera. Sin embargo, si tener una ventaja competitiva duradera es la clave, la mayoría de las organizaciones dicen tener una. Sin embargo, estas ventajas competitivas que dicen tener las empresas no les proporcionan un crecimiento elevado y sostenible en el tiempo. Por lo tanto, no son ventajas competitivas duraderas. Probablemente tampoco la hagan diferentes o difíciles de imitar. Es decir, la mayoría de las organizaciones dicen tener ventajas en calidad, en precio, o en talento humano, o en infraestructura o quizás tecnología. Sin embargo, cuando uno analiza la competencia, encuentra que la competencia también tiene estas características. Ahora, después de esto, sacamos la conclusión de que teníamos que identificar las necesidades más importantes de los clientes. Para identificar las necesidades más importantes de los clientes, lo que hicimos fue salir al campo, a investigarlas, puesto que en la oficina no podríamos hacerlo. Por medio de este trabajo de campo, pudimos definir cuáles son esas necesidades importantes e insatisfechas. Este fue el camino para construir las ventajas competitivas, ya que al resolver una necesidad significativa de los clientes e insatisfecha, nos va a hacer diferentes y nos va a hacer valorados por los clientes, puesto que estas necesidades no han sido resueltas y son importantes para nuestros clientes. También hay que resolverlas de un modo que difícilmente la competencia pueda hacer lo mismo, por lo menos en los próximos años. Hasta este momento entonces, tenemos el camino de cómo diseñar una ventaja competitiva para alcanzar la prosperidad sostenible y cómo entonces el camino para construir esta ventaja competitiva es identificar las necesidades importantes e insatisfechas de los clientes y las hemos identificado a través de este trabajo de campo. Ahora debemos entender y resolver estas necesidades importantes de los clientes. Para ello vamos a hacer un nuevo taller. En este taller van a reunirse toda la alta dirección. Y lo primero que vamos a hacer es que en cada una o para cada una de las necesidades importantes que hemos identificado, vamos a describir por qué esa necesidad es importante y es insatisfecha para nuestros clientes. Luego que podamos describir todas y cada una de estas necesidades, vamos a reunirnos y vamos a escoger cuáles son las principales de estas necesidades importantes e insatisfechas de nuestros clientes. La forma como vamos a hacer esa escogencia es a través de un método. En ese método vamos a rankear, vamos a calificar cada una de estas necesidades, una por una, a través de algunas variables. Nosotros les recomendamos las siguientes variables para poder calificar. La primera es el mayor impacto en la meta de ser una empresa siempre próspera, debido a que si una necesidad tiene mayor impacto hacia ese camino, hacia esa visión, es más importante. Esa es la primera variable. La segunda variable es la influencia de una necesidad en las demás necesidades. Es decir, existen algunas necesidades de las detectadas que desatan una reacción en cadena en las demás. Estas necesidades tienden a ser más importantes debido a que tienen un mayor impacto causa-efecto en las demás necesidades. Por ejemplo, en algunos distribuidores, la necesidad de rotación de inventarios es muy alta y está insatisfecha, podrían hacerlo mucho mejor. Si nosotros resolvemos esta necesidad, otra necesidad relacionada con el flujo de efectivo o la liquidez se mejoraría, debido a que al rotar mayormente los inventarios, el flujo de efectivo mejora. Los inventarios bajan. La liquidez entonces liberada por la reducción de inventarios produce la satisfacción de otra necesidad relacionada con el flujo de efectivo. La tercera variable es la capacidad para hacer a la empresa diferente, valorada por los clientes y especialmente difícil de imitar por parte de la competencia. Con
tres variables vamos a calificar cada una de las necesidades que hemos identificado. Mayor impacto en la meta de ser una empresa siempre próspera, su influencia o impacto en las demás necesidades y su capacidad para hacer a la empresa diferente, valorada por los clientes y difícil de imitar. Escoja usted el método de ponderación o de calificación utilizando estas tres variables y haga un ranking de todas estas necesidades. Cuando ya tengamos estas necesidades escogidas, estas necesidades representan la esencia del rumbo estratégico que vamos a tomar para la empresa, con el fin de construir una ventaja competitiva verdadera y duradera. Por lo tanto, vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos en esta planeación estratégica, en entender y en resolver estas necesidades. Para entender las necesidades identificadas e importantes de los clientes, vamos a utilizar un proceso de pensamiento de la teoría de restricciones, un modelo de gestión empresarial que está dando resultados sorprendentes alrededor del mundo. Este modelo de gestión fue desarrollado por el físico israelí, el doctor Eliyahu Goldratt, con quien tuvimos el gusto de trabajar. La nube es un proceso de pensamiento que trata de analizar, describir y resolver conflictos o problemas crónicos. Y debido a que estas necesidades importantes e insatisfechas de los clientes son problemas crónicos, vamos a utilizarla para este ejercicio. Primero voy a darles un ejemplo de qué significa construir una nube. Digamos que usted es un distribuidor o un productor de bienes de consumo. Para sus clientes, al ser mayoristas o distribuidores, de seguro es muy importante la rotación de sus inventarios. Es su negocio, probablemente su necesidad más importante. Ahora, para ser rentables en este negocio, yo necesito proteger dos necesidades. La primera es proteger las ventas, debido a que si pierdo ventas al no tener el producto disponible, no voy a ser rentable. Pero a la vez debo controlar los costos. Para ser rentables entonces debo tener dos necesidades satisfechas: proteger las ventas y controlar los costos. Para proteger las ventas, sin embargo, yo debo tolerar tener inventarios más altos de los que me gustaría tener, debido a que para tener una alta disponibilidad, generalmente las empresas asocian esto a tener unos altos inventarios. Sin embargo, para proteger la otra necesidad, que es controlar los costos, yo debería tener inventarios más bajos. Estas situaciones entran en conflicto. ¿Qué debo hacer? ¿Tener inventarios más altos para proteger las ventas? ¿O tener inventarios más bajos para controlar los costos? Debido a que los inventarios tienen altos costos de manejo: obsolescencia, vigilancia, espacio, daños, costo de capital. Ahora, ¿cómo construir una nube? Este es simplemente un ejemplo, pero debemos aplicar esta técnica paso por paso para construir una nube para cada una de las necesidades que hemos seleccionado, que han identificado. Las 2 a 5 necesidades que quedaron de primeras en el ranking que hicimos. En estas necesidades nos vamos a enfocar. Vamos a tomar la primera necesidad y lo que vamos a hacer es colocar un título y describir con sus propias palabras por qué esta necesidad es importante y está insatisfecha para nuestros clientes. Una vez descrita la necesidad, vamos a empezar a hacer las nubes. En la diapositiva vemos el gráfico o la plantilla que vamos a utilizar. Por favor, construya la plantilla para usted. La primera entidad de la plantilla que vamos a llenar es la entidad D. Para solucionarla o para llenarla vamos a responder a la siguiente pregunta. Con respecto a esta necesidad del cliente, ¿cuál es la acción que el cliente está presionado a tomar o la situación que el cliente debe tolerar en cuanto a esta necesidad? Repito, lea la necesidad que ha descrito y pregúntese
¿Cuál es la situación que el cliente debe tolerar o la acción que él está presionado a tomar, producto de esta necesidad insatisfecha? La respuesta la va a colocar en la entidad D del árbol que observa en la diapositiva. A continuación vamos a llenar la entidad C del árbol o de la nube. La entidad C de la nube vamos a responderla utilizando la siguiente pregunta. Con respecto a la acción que acaba de describir, ¿cuál es la necesidad que se deteriora del cliente cuando el cliente efectúa esta acción o tolera esta situación? Repito, ¿cuál es la necesidad que deteriora el cliente cuando efectúa esta acción o tolera esa situación? La respuesta la vamos a colocar en la entidad C de la nube. La tercera entidad que vamos a llenar es la entidad B de la nube. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la necesidad que esta acción D protege? Así como hay una acción que esta acción D deteriora, debe haber una necesidad que esta acción también protege. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es la necesidad que esta acción está protegiendo? Debe existir, debido a que existe un conflicto. La respuesta va a colocarla en la entidad B de la nube. Como cuarto paso, vamos a llenar la entidad D' de la nube. La entidad D' se responde utilizando la siguiente pregunta. ¿Cuál es la acción que protege la necesidad que está en C? Lea la necesidad. Y que es contraria a la acción que está en D. Lea la acción. Es un buen ejercicio leer las necesidades y las acciones que les estoy describiendo a medida que van construyendo la nube. La respuesta la vamos a colocar en la entidad D'. Repito la pregunta. ¿Cuál es la necesidad, cuál es la acción que protege la necesidad que está en el elemento C de la nube y que es contraria a la entidad D? Por último, vamos a llenar la casilla A. Para ello vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo común que logro si satisfago ambas necesidades B y C? Por favor, lea ambas necesidades y pregúntese, ¿qué logro desde el punto de vista del cliente si tengo ambas necesidades satisfechas? Recuerde algo muy importante, todas estas entidades las estamos llenando del lado del cliente, desde los zapatos del cliente, desde su punto de vista, debido a que estamos tratando de entender sus necesidades insatisfechas e importantes. Bueno, ahora ya hemos hecho dos pasos, hemos escogido las 2 a 5 necesidades más importantes, rankeándolas, hemos construido las nubes de estas necesidades y ahora vamos a pasar al tercer paso, que es evaporar estas nubes. Vamos a eliminar el conflicto. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Concéntrese en estos momentos en la relación que hay entre la necesidad B y la acción D. Vamos a llenar a continuación la casilla que ven en sus pantallas, llamada supuestos BD. Para ello, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué? Para proteger esta necesidad B, léala por favor, debo ejecutar esta acción D. Léala. Otra forma de preguntar es, para proteger esta necesidad, léala, yo debo ejecutar esta acción D. Porque la respuesta colóquenla en esta entidad llamada supuestos BD. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio en la parte de abajo y vamos a llamar a estos supuestos CD'. Vamos a hacer la misma pregunta. Para proteger esta necesidad C, lea la necesidad C. Yo debo ejecutar esta acción, lea la necesidad o lea la acción D',
porque escriba en la casilla de supuesto C de' su respuesta. Otra forma de preguntar es, ¿por qué para proteger esta necesidad C, léala, yo debo ejecutar esta acción en D'? Por último, vamos a llenar la casilla de supuestos de D'. Es la casilla que está entre las acciones en conflicto. La pregunta para colocar en esta casilla es la siguiente. ¿A qué se explica la brecha que existe entre D y D'? ¿Por qué existe esta diferencia? Si encuentra una respuesta, colóquela en esta casilla de supuestos de D'. Ahora bien, nuestro siguiente paso para evaporar la nube o eliminar el conflicto es cuestionar cada uno de estos supuestos. Va a leer todos y cada uno de los supuestos y cada vez que los lea va a preguntarse lo siguiente. ¿Por qué existe este paradigma o existe esta política en la organización? ¿Por qué hacemos las cosas de esa forma? ¿Existe una forma nueva? ¿Podríamos hacerlo de una forma diferente? ¿Podríamos colocar una nueva política para reemplazar esta? Si usted logra encontrar una nueva forma de hacer las cosas, una nueva política, un nuevo paradigma, colóquelo en la casilla que está al lado de cada supuesto. Es decir, inyecciones BD en el caso de los supuestos BD, o las inyecciones CD' en el caso de la parte de abajo de la nube, o inyecciones D' en el caso de la parte izquierda de la nube. Ahora, si usted encuentra una de estas inyecciones o ideas o nuevos paradigmas que rompen estos supuestos, encontraremos un camino o la materia prima para poder eliminar el conflicto. Es muy importante que la alta dirección se reúna para hacer este ejercicio. Todas estas nubes, junto con el análisis del trabajo de campo efectuado, los supuestos y los gráficos que hemos construido, deben ser enviados antes de nuestro próximo seminario gerencial a los correos electrónicos que aparecen en estos momentos en su pantalla. Una vez enviado todo esto, no se le olvide traer también toda esta información, trabajo de campo, nubes, inyecciones, supuestos, a nuestro taller gerencial que realizaremos prontamente. Esta será la materia prima más importante para construir en este taller, junto con ustedes, el camino, el rumbo estratégico para convertir a su organización en una empresa siempre próspera, basada en una ventaja competitiva duradera y verdadera. Los esperamos.